Hola, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a este curso introductorio de lectura a el pensamiento de Nietzsche, pero en particular a un libro del autor alemán, que es el libro La genealogía de la moral. Más tarde tendremos tiempo de interactuar con preguntas, comentarios y también si se da la posibilidad y nos podemos presentar. Aquellos que no nos conocemos, vamos a tener también ese espacio. Voy a comenzar entonces con la presentación del día de hoy, de esta primera sesión. Vamos a comenzar entonces con alguna información biográfica y destacar algunas ideas del pensamiento de Nietzsche. Nietzsche vivió entre el 1844 y el 1900, es decir, la segunda parte del siglo XIX y inicios del siglo XX. Justamente muere al inicio del siglo XX, ¿no? Voy a compartir entonces algunos datos básicos, ¿cierto?, de la vida de Nietzsche. Yo puse en el grupo de nuestro taller dos videos de un especialista del pensamiento y la vida de Nietzsche, eh, Diego Sánchez, un especialista español que ha escrito bastantes libros en relación con Friedrich Nietzsche. Se los recomiendo sin duda, les recomiendo esos videos y digamos, ahí van a tener un buen material para un acercamiento más pormenorizado a la vida de Nietzsche y también algunas propuestas de lectura que hace el propio Diego Sánchez. Así que les recomiendo esos dos videos, son bastante, digamos, serios e informados por un especialista en el pensamiento de Nietzsche. Bueno, partamos entonces presentando a Nietzsche. A algunos de ustedes, y lo más probable que hayan escuchado, ¿cierto?, de algún modo de este autor, ya sea para bien o para mal, o que haya sido citado, ¿cierto?, en algún ambiente, en algún contexto de estudios o en una conversación por ahí, ¿no? Sobre la vida de Nietzsche. Entonces yo voy a presentar un esbozo de su vida y de su pensamiento, ¿no? Y luego, al final, presentaré también el libro que vamos a estar trabajando, cómo se organiza este libro, cuáles son los temas que desarrolla, y voy a explicar también al final, ¿cierto?, el concepto de genealogía, ¿no? Bueno, Nietzsche nace en Ricken, cerca de Leipzig. En esa época estas ciudades pertenecían a Prusia, actualmente pertenecen a Alemania. Es de ascendencia, su familia y él mismo, digamos, es de ascendencia polaca-alemana, alemana por el lado de su madre y polaca por el lado de su padre. Nietzsche recibe su formación humanista en la escuela de Forta, en Turingia, una importante escuela, ¿cierto?, de su región, de su provincia, en la que comienza entonces su formación como joven. Se va a aficionar en esta época, ¿cierto?, a la música. Nietzsche era un muy buen pianista, eh, eh, y comienza también sus primeros malestares, sus primeros problemas de salud, ¿no? Nietzsche muere a los 44 años de edad y comienzan sus problemas de salud a muy temprana edad, cuando ingresa precisamente a la escuela. Comienza con sus malestares, dolor de cabeza y dolor de ojos, que se van a ir agudizando a lo largo de su vida y que finalmente van a dar con un diagnóstico y la causa también de su muerte. Pero ya en esta época comienza con sus problemas de salud. Y quiero comentar que es muy importante considerar este factor de la biografía de Nietzsche, porque justamente la reflexión que va a hacer Nietzsche, la reflexión filosófica que va a hacer Nietzsche,
estará ligada, estará de algún modo condicionada, ¿cierto?, por el tema de la enfermedad y la salud. Los grandes, podríamos incluso decir que son los grandes temas de Nietzsche, el tema salud y enfermedad, ¿no? Lo sano y lo enfermo, y también el tema del cuerpo. Entonces, este dato, el dato de su condición frágil de salud, como lo fue la de Nietzsche y como lo fue también de muchos pensadores y filósofos en la historia de la filosofía, que murieron también muy tempranamente, este dato de el estado de salud de Nietzsche es fundamental también para entender su filosofía y el lenguaje que él utiliza cuando piensa y cuando reflexiona. En 1864 inicia sus estudios de filología clásica en la Universidad de Bonn. Es importante decir aquí que antes de descubrir su interés por la filología clásica y por la literatura clásica griega en particular, Nietzsche había iniciado sus estudios de teología, estudios que dejó rápidamente, y por también una crisis vocacional y también personal que lo hacen entonces derivar a estudios en la filosofía y en la filología clásica, ¿no? Recordemos también que, y este va a ser también otro dato importante, que Nietzsche proviene de una familia de cuarta generación de clérigos protestantes, ¿no? El padre de Nietzsche había sido un pastor protestante que muere cuando Nietzsche era muy niño por una enfermedad probablemente semejante a la que le va a afectar a él a lo largo de su vida, y eso le va a afectar profundamente, ¿no? En su biografía, la muerte de su padre y el cambio que significó en la historia de su familia esta muerte, no la muerte de su papá. Entonces estudia filología clásica en la Universidad de Bonn y también en Leipzig. En este lugar descubre un libro que va a cambiar su vida, que va a cambiar también su reflexión filosófica. En Leipzig descubre un libro de Arthur Schopenhauer, lo descubre en una librería. Él ha ido a visitar una librería y encuentra el libro de Schopenhauer, o Schopenhauer, ¿cierto? Que es el mundo como voluntad y representación, o como representación y voluntad. Este libro lo lee con mucho interés, con mucha atención, y ve en Schopenhauer un gran pensador que lo hace descubrir otra mirada de la vida y de la existencia humana, ¿no? Schopenhauer lo va a influir por un cierto tiempo, pero después descubriremos que también va a romper con las ideas filosóficas de Schopenhauer. Entonces queda muy entusiasmado con el pensamiento de este autor alemán, que también en la época, que también tenía unos ciertos rasgos, y en eso va a compartir algo con Schopenhauer, es que Schopenhauer fue un pensador también un poco itinerante, muy original, pero también al margen, ¿cierto?, de la reflexión tradicional de la época, especialmente académica y universitaria, ¿no? En 1868, Nietzsche conoce a un músico muy importante en Alemania en la época, conoce a Richard Wagner y se apasiona, ¿cierto?, por la música de Wagner, ¿no? Es decir, se apasiona por la música de Wagner porque descubre en esa música, descubre en las composiciones de Wagner, ¿cierto?, algo que a él filosóficamente le venía interesando. Cree ver en Wagner la reivindicación de lo que él va a denominar lo dionisiaco sobre lo apolíneo, ¿no? Es decir, la música de Wagner, que es una música que exaltaría, ¿cierto?, la figura de Dionisio. Recordemos que Nietzsche se había formado en filología clásica y en literatura griega, así que en esta época va a utilizar, y a lo largo de su obra también va a utilizar, muchas referencias al pensamiento griego y a figuras del pensamiento griego para reflexionar filosóficamente, ¿no? Y la figura de Dionisio es la figura digamos, la divinidad del exceso, ¿cierto? Es la figura básicamente de las festividades griegas que estaban relacionadas, ¿cierto?, con el vino, con el exceso, con la celebración de la vida, ¿no?, con el pensamiento más bien espontáneo, el pensamiento que celebra, ¿cierto?, la plenitud y el deporte de la vida, contra otra figura también de la cultura griega que sería en este caso Apolo, ¿no?
Entonces, en esta época, él ve la música de Wagner como la celebración precisamente de, digamos, de la desmesura, por lo tanto, de la celebración de la vida, contra la concepción racional, ¿no?, de la vida, o contra el racionalismo, que sería una visión de la vida más bien lineal. Dionisio representa una visión más bien cíclica de la vida, contra entonces Apolo, que es la figura del pensamiento racional, el pensamiento calculado, el pensamiento bien administrado, ¿cierto? Nietzsche en esta época entonces desarrolla una crítica contra una cierta idea de la razón y reivindica entonces la dimensión de lo irracional contra lo racional, porque lo racional, cree él, ¿cierto?, se opone a cómo se da la vida. En 1869, Nietzsche, por recomendación de un profesor que él tuvo, será recomendado para una cátedra extraordinaria de filología clásica en la Universidad de Basilea, en Suiza. Gracias a esa carta, Nietzsche encuentra aquí entonces su primer y único trabajo formal, porque finalmente Nietzsche va a terminar despreciando la vida académica, digamos, va a terminar finalmente renunciando a ese estilo de vida por varios motivos, ¿no? Y ahí es importante entonces ir a este video que yo les recomiendo de Diego Sánchez, donde él explica con detalle las razones de por qué Nietzsche deja su cátedra en la Universidad de Basilea en Suiza, entre otras cosas, ¿cierto?, por oposición de sus propios colegas y cuestionando los méritos de Nietzsche. Nietzsche en esa época era muy joven, tenía alrededor de 24 años, y ya se estaba iniciando como profesor extraordinario de filología clásica y recibió las presiones académicas por demostrar que realmente se merecía esa responsabilidad. Bueno, en esta época, Nietzsche entonces, al fragor de esta exigencia académica impuesta por la propia universidad, va a escribir uno de sus primeros libros en 1872, que es el libro El nacimiento de la tragedia, ¿no? Ese es el primer libro, probablemente la primera publicación de Nietzsche. Hace amistad por este tiempo también con el que será su gran amigo, que lo va a acompañar a lo largo de toda su vida, que es Overbeck, que es un teólogo protestante, que va a ser el gran amigo de Nietzsche. De las pocas amistades que Nietzsche tuvo, Overbeck va a ser uno de esos amigos que se mantuvo fiel hasta el final de los días de Nietzsche, ¿no? Y otro gran amigo que se va a hacer por esta época es Paul Rée. Paul Rée es básicamente, ¿cierto?, un intelectual, un artista y también un filósofo, con el que de algún modo va a estar vinculado la genealogía de la moral. De alguna forma tiene su origen en unos ciertos diálogos, en una cierta polémica con un libro que había publicado Paul Rée respecto del origen de la moralidad, ¿no? No está dicho explícitamente eso en la genealogía de la moral, pero algunos especialistas, ¿cierto?, han llegado a la conclusión de que este libro que Nietzsche lee con mucha atención y que incluso en alguna carta él menciona que lo lee y que no está de acuerdo con nada de lo que dice el libro respecto del origen de la moralidad. Esto habría generado el interés por escribir también del tema, y ese sería el resultado de la genealogía de la moral, entre otras obras que también ya comienzan a anunciar el interés de Nietzsche por reflexionar sobre la moralidad. En 1878 rompe su amistad con Wagner, y esto es muy interesante. Después de una gran admiración que él siente por Wagner, termina habiendo amistad entre ellos, no así con la esposa de Wagner. Él mantiene una cierta amistad a lo largo de su vida, tiene una gran admiración por la formación intelectual de la esposa de Wagner, y sin embargo rompe con Wagner y su música, porque Nietzsche considera que la música que está produciendo Wagner, especialmente una obra como Tristán y Isolda, es una obra hecha, ¿cierto?, para ensalzar, ¿cierto?, el nacionalismo alemán y el espíritu alemán, idea, ¿cierto?, que Nietzsche considera absolutamente totalitaria y que comienza ya a oponerse a ella, ¿no? Entre paréntesis, tal vez sería importante agregar a todo lo que estoy comentando sobre la vida de Nietzsche, que Nietzsche, bueno, no tuvo dos hermanos, una hermana y un hermano. El hermano de Nietzsche, Joseph, ¿cierto?, también fallece después de algunos meses, ¿cierto?, de haber nacido.
Y la hermana de Nietzsche, por supuesto, es una figura importante en la historia del pensamiento de Nietzsche en particular. Va a ser la que va a cuidarlo junto con su mamá en la época en que Nietzsche decline su salud y entre en una crisis mental, pero al mismo tiempo va a ser la figura que se va a hacer cargo de las obras de Nietzsche y que se va a hacer cargo también de la distorsión de las obras de Nietzsche. Va a publicar un texto de Nietzsche que Nietzsche nunca escribió, ¿cierto? Y lo va a publicar con un sesgo ideológico, que es básicamente el sesgo ideológico del nacionalsocialismo de la época, ¿no? Además que la hermana de Nietzsche, ¿cierto? Elizabeth se había, se había casado, digamos, con una antisemita de la época, y que muere posteriormente, ¿cierto? Sin embargo, ella se queda como la albacea de las obras de Nietzsche, inaugura una biblioteca en Nuremberg, eh, y en esa biblioteca se almacenan hasta el día de hoy los textos de Nietzsche, y ella, bueno, lo que hace es, en muchos casos, ¿cierto?, distorsionar varias obras de Nietzsche que luego son publicadas con la intervención, ¿cierto?, de sus propias ideas. Bueno, quería agregar eso. Ahí también en el video de Diego Sánchez hay mucha información sobre eso y eso es bastante interesante porque Nietzsche ha sido muy mal leído y ha sido visto como una especie de ideólogo del nacionalsocialismo, pero esa es básicamente una distorsión que se hace de su obra posteriormente por la intervención de la hermana de Nietzsche, que lo que buscaba, ¿cierto?, es sacar partido, ¿cierto?, de la figura de Nietzsche, un partido económico incluso, ¿no? De hecho, la hermana, cuando está al cuidado de Nietzsche, lo exhibe públicamente cuando Nietzsche ya está completamente alienado mentalmente, y lo exhibe y hace que gente lo vayan a ver, ¿cierto? Nietzsche en esa época ya se ha hecho bastante famoso, y entonces ella abre la casa para que lo vayan a observar como si fuese una especie de pieza de museo. Entonces saca provecho de la figura de Nietzsche y distorsiona especialmente el pensamiento de Nietzsche, o lo lleva, ¿cierto?, básicamente a, digamos, ponerlo como una especie de fundamento del nacionalsocialismo, ¿no? Eh, bueno, entonces, en el año 1879, lo que va a hacer Nietzsche es abandonar su cátedra, producto de su estado de salud. eh, ya tiene 35 años de edad y comienza una vida errante, viajando hacia el Mediterráneo, a Turín, a Venecia, y especialmente va a establecerse dentro de esos viajes, continuos viajes que va a hacer, ¿cierto?, a Turín y a Venecia. Se va a establecer en los Alpes suizos, en una pequeña aldea agrícola conocida como Sils María, ¿no? Es decir, hay muchos textos que Nietzsche firma, una vez que los ha terminado, como textos escritos justamente en esta localidad como Sils María, ¿no? Eh, Voy a tomar un segundo, alguien parece que no puede entrar a la sesión. Déjenme ver qué ocurre. Bueno, ahí sí, espero que pueda entrar. En 1882 conoce a Lou André Salomé, ¿cierto? Una chica, una joven. Nietzsche se enamora de esta niña. Esta fue su única relación amorosa que se le conoce. Nietzsche le pide matrimonio a Lou André Salomé. Sin embargo, ella, ella, digamos, rechaza la petición de la pedida de mano de Nietzsche, ¿no? Por supuesto, Nietzsche cuenta esta historia entre sus textos, y él la cuenta como digamos, una situación que a él lo fortaleció intelectualmente, ¿no? Y le permitió escribir luego, recibir una especie de impulso, ¿cierto?, para escribir
otro tipo de textos, ¿no? Denme un segundo porque hay una persona que quiere entrar. Bueno, bueno, en el año 1889 le sobreviene entonces el colapso mental y debe ser internado en una clínica psiquiátrica, ¿no? El colapso mental le viene a Nietzsche en una anécdota que se cuenta. Esta anécdota ocurre en Turín. mm, Es una anécdota que ocurre en Turín. eh, Nietzsche está paseando, ¿cierto?, por Turín y observa, ¿cierto?, a un cochero golpear a su caballo, y Nietzsche siente una tremenda compasión por lo que el cochero está haciendo y por el dolor del animal, y dice, la historia, ¿no? Cuenta la historia que Nietzsche se abalanza al cuello del caballo No, pero y con colores. impide, ¿cierto?, que el cochero siga castigándolo, ¿no? Siga Pero dándole golpes. porque está. Luego que ocurre eso, alguien está con el micrófono abierto. Yo Entonces, parece. luego que ocurre eso, Nietzsche se desmaya, se desploma, y entonces ese es el momento en que se inicia su colapso mental. Es llevado a una clínica psiquiátrica y luego es internado en esa clínica psiquiátrica, y posteriormente su mamá y su hermana se hacen cargo de sus cuidados, ¿no? El diagnóstico que se le da a la familia es parálisis progresiva, ¿no? Parálisis progresiva. Va a ser la causa finalmente de la muerte de Nietzsche a los 44 años de edad, en el año 1900, un 15 de agosto. Nietzsche Favoré va a fallecer en la ciudad de Weimar, Alemania, ¿no? Entonces, esos son algunos datos de la vida de Nietzsche. eh, para un poco situarnos, conocer un poco de quién se trata este filósofo, ¿no? Me gustaría ahora entonces que entráramos a cómo se organiza los diversos periodos del pensamiento de Nietzsche. Hay básicamente 4 periodos eh, que van marcando unos ciertos giros, unas ciertas diferencias en cada uno de estos periodos. Y la imagen o la metáfora que se utiliza para ir mostrando, ¿cierto? De algún modo, ¿cierto?, tiene que ver con un solo pensamiento, pero que va variando. Y esa variación del pensamiento de Nietzsche se ha tratado de representar, ¿cierto?, con las fases del día, ¿no? Por eso el primer periodo, que es el periodo conocido como periodo romántico, se ha denominado a este primer periodo como filosofía de la noche, ¿no? Filosofía de la noche. ¿Qué es lo que sucede en este primer periodo? Nietzsche se inspira en su reflexión en los presocráticos, ¿cierto? Los presocráticos son un grupo de filósofos, de sabios, anteriores a Sócrates, pero particularmente de ese conjunto de pensadores le va a interesar Heráclito. Heráclito es un filósofo que escribe en fragmentos. Nietzsche va a ser también un filósofo que escriba de modo fragmentario, utilice el aforismo, y Heráclito es el filósofo que reivindica, ¿cierto?, el devenir, ¿no? El devenir de todas las cosas. Todas las cosas son en un proceso de transformación continua, contra la idea, por ejemplo, de otro presocrático que es Parménides, que más bien enfatizan que las cosas son en su estabilidad, en su permanencia, en su no final, ni tampoco en su no origen, ¿no? Entonces,
contra un pensamiento de lo fijo, de lo estable, donde Parménides instala, ¿cierto?, la verdad y el ser. Heráclito reivindica, ¿cierto?, más bien que las cosas son en una continua y permanente transformación. La figura de Heráclito, en la medida que reivindica, ¿cierto?, esta idea del devenir, del cambio, del tiempo, va a ser atractiva para Nietzsche en este periodo y va a estar presente entonces en su pensamiento y en su reflexión. Y por supuesto, Schopenhauer, ¿cierto? Ya había mencionado que en esta época Nietzsche descubre un libro de Schopenhauer, que podemos incluso nosotros encontrarlo, que es El mundo como voluntad y representación. Ese libro a Nietzsche lo conmueve, lo transforma, guía su pensamiento en esta época, ¿cierto? Y va a ser una figura importante. Y la música de Wagner, por supuesto, como artista, como compositor, ¿cierto? Nietzsche cree que Wagner reivindica elementos de la cultura griega, ¿cierto?, que son necesarios para la época en la que él vivía, en que hay un declive, ¿cierto?, de la cultura alemana, un declive del arte alemán y también un declive en el fondo, ¿cierto?, incluso de la espiritualidad y de la religión en Alemania, ¿no? Bueno, la obra fundamental de esta época es el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, y si ustedes se fijan, esta referencia al espíritu de la música está justamente vinculada con Wagner, ¿no? Con la influencia que tiene Wagner en el pensamiento de Nietzsche en este tiempo, ¿no? Esta obra es publicada entonces en 1871 y es muy importante leerla para entender lo que ocurre con Nietzsche en esta época. También considera el arte como el medio, ¿cierto? Y el recurso para penetrar en la realidad. Nietzsche en esta época reivindica la estética, el arte como un recurso importante, especialmente para adentrarse en el fondo nocturno de la existencia humana, ¿no? O sea, aquí Nietzsche está reflexionando sobre qué es la existencia humana y él reivindica la dimensión, ¿cierto?, de la desmesura, de lo desmedido. La vida, ¿cierto?, no tiene limitaciones, la vida se impone, la vida de algún modo, ¿cierto?, siempre eh, se sobrepone a la adversidad y entonces esa dimensión de desmesura, de manifestación de la existencia como vida, Nietzsche la va a ver representada en la figura de Dionisio, en oposición, como hemos dicho, ¿cierto?, a la figura más bien de la racionalidad, del cálculo, de la razón que intenta dominar la vida, ponerle límites, ¿cierto?, controlarla, contra la figura de Apolo, que es la figura del pensamiento racional y del pensamiento lineal, ¿no? Dionisio entonces la figura en esta época de la actitud auténtica ante la vida, ¿no? La actitud auténtica ante la vida es la actitud de aquel que entonces disfruta la vida, ¿cierto? Se sumerge en la vida y se deja llevar, ¿cierto?, por todo aquello que la vida, que no tiene límites, le ofrece y, digamos, pone por delante de él, ¿no? La existencia entonces como una vida, como aprovechamiento de la existencia, como aprovechamiento, ¿cierto?, de la vida que no tiene límites, ¿no? La contraposición en esta época entre Dionisio y Apolo va a ser el tema principal. Si ustedes quieren acercarse a este periodo del pensamiento de Nietzsche, que sería entonces la filosofía de la noche, van a descubrir que contra la idea de la luz aquí, ¿cierto?, es la metáfora de Apolo, de la racionalidad, de la claridad, del concepto. La noche, en cambio, es la figura de Dionisio, que sería entonces, ¿cierto?, lo nocturno, lo misterioso, ¿cierto? Lo misterioso, lo desmesurado, lo festivo, ¿cierto? Lo oculto, sería la figura que Nietzsche en esta época trabaja contra entonces el pensamiento luminoso, el pensamiento de la racionalidad o de la razón. Luego hay un segundo periodo que es conocido como el periodo ilustrado. Aquí claramente Nietzsche hace un giro en su forma de pensar. Esta época es conocida también como la filosofía de la mañana, es decir, ya ha pasado la noche, ahora ha llegado la mañana, y es el periodo que corresponde a la época de viajes de Nietzsche, ¿no? Al periodo entonces errante de Nietzsche, cuando viaja entonces a Suiza, viaja entonces a Turín, a Venecia, a estas ciudades, ¿cierto?, del Mediterráneo, probablemente buscando mejores condiciones, ¿cierto?, ambientales para su estado de salud.
Aquí en este periodo hay una ruptura con Wagner, un abandono de las ideas de Schopenhauer, especialmente Nietzsche abandona la definición que hace Schopenhauer, ¿cierto?, sobre la existencia humana, ¿no? Es decir, Schopenhauer define la existencia humana como sufrimiento, ¿no? La existencia humana es puro sufrimiento y la mejor actitud que pueden tener los seres humanos de unos con otros es compasión, porque esta vida, ¿cierto?, es pura pérdida, pura degradación, puro dolor, ¿no? Schopenhauer reflexiona en la existencia humana simplemente como una especie de herida, como una especie de dolor de la existencia, ¿no? Esa idea claramente Nietzsche no la va a aceptar, va a ir contra esa tesis de Schopenhauer y Nietzsche va a reivindicar la vida como un poder, ¿no? Como una búsqueda, ¿cierto? Justamente por perseverar en la existencia y exaltar entonces la vida como una vida lograda, como una vida que puede ser llevada a su realización, ¿no? Entonces rompe con Wagner, rompe con Schopenhauer. Ahora más bien lo que va a hacer Nietzsche es inspirarse en Voltaire y en los ilustrados franceses, ¿no? Los ilustrados franceses en esta época, ¿cierto?, tienen una gran influencia en Francia. Alemania, sin embargo, es en esta época todavía un país que no abraza los valores ilustrados y por eso también Nietzsche va a ser un pensador de la libertad, un pensador de la individualidad, ¿cierto?, contra el sistema, contra la cultura imperante, contra, ¿cierto?, los poderes que no sean aquellos que pertenecen entonces a la propia voluntad humana. Y esa inspiración la va a encontrar en los ilustrados franceses, uno de ellos, ¿cierto?, Voltaire. Condena en esta época la metafísica, ¿no? Esta idea, ¿cierto?, de que la vida tiene su fundamento en una realidad que no es física, tiene su fundamento en una realidad que está más allá del devenir, más allá, ¿cierto?, de la historia, como por ejemplo cuando pensamos en la idea de Dios como algo que no pertenece a la historia humana, sin embargo explica la historia humana y la fundamenta, o la idea de la verdad, o la idea de la razón, todas ideas metafísicas. Entonces lo que hace aquí en este periodo Nietzsche es ir contra todas estas ideas para condenarlas y se va a oponer a ellas desde un punto de vista científico. Hay que decir también que esta oposición a la metafísica también va a significar una oposición a la religión, porque Nietzsche ve que la religión es aquella que ha heredado o que ha ayudado, ¿cierto?, a transmitir las ideas metafísicas, especialmente las de Platón, y de la misma forma ha ocurrido con el arte, ¿no? Con el arte. La figura en este periodo, la figura que Nietzsche trabaja y destaca en esta época es la figura del hombre libre, ¿no? El hombre libre. Escribe obras sumamente importantes como Humano demasiado humano, que es justamente la reivindicación de la tierra, la reivindicación de la historia, la reivindicación de lo humano, ¿no? Esa obra entonces contra las ideas metafísicas que más bien defienden otro mundo, un mundo trascendente, un mundo más allá de este mundo. Nietzsche va a reivindicar en este tiempo, va a apuntar con su dedo, ¿cierto?, hacia la tierra, hacia el mundo, hacia esta realidad, ¿no? Este texto va a ser importante para una obra posterior, ¿cierto?, que es justamente el Así habló Zaratustra, que ya voy a comentar. Entonces, Humano demasiado humano, en el año 78, está escrita ya en base a aforismos. Es importante también señalar de que cuando Nietzsche escribe con aforismos, porque no puede mantenerse por muy largo tiempo en su escritorio para desarrollar un pensamiento de más largo aliento, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con que por los dolores corporales, su dolor a los ojos, sus dolores de cabeza le permiten poco tiempo para escribir. Por eso que los aforismos de Nietzsche están cargados de ideas, ¿cierto? Que en muchos casos uno puede encontrar ahí una gran concentración de ideas muy apretadas, y es porque escribe en periodos cortos y él mismo dice, ¿cierto?, que son como especies de chispazos, ¿no?, de rayos que le llegan en ciertos momentos y él puede escribirlos y escoge el aforismo como una forma de expresar sus ideas. También hay que agregar a esto que en un periodo en que Nietzsche ya no podía ver porque estaba afectado de sus ojos,
tuvo un amanuense que fue Peter Gass, que escribió, ¿cierto? Especialmente en el último periodo le ayudó a redactar sus textos que Nietzsche le dictaba a Gass, ¿no? Bueno, también en Humano demasiado humano podemos encontrar, mediante aforismos, una denuncia que hace Nietzsche a todos los ideales de la cultura occidental. En esta época Nietzsche arremete contra todo lo que él considera lo más fundamental de la cultura occidental. De esta misma época son libros como Aurora, y el Aurora es importante, así como otro libro que mencionaré después, porque en Aurora ya comenzamos a encontrar esta inflexión del pensamiento de Nietzsche hacia la crítica de la moralidad, crítica de la conciencia moral, ¿no? Entonces, ese libro es muy interesante, es un libro valioso de considerar si uno quiere entonces ampliar la lectura sobre la crítica que hace Nietzsche a la conciencia moral. Aurora será un libro a considerar, escrito en 1881, y por supuesto La Gaia Ciencia, que es una obra fundamental del año 82, donde ya Nietzsche critica otra vez, ¿cierto?, no solo la moralidad, sino que la verdad, la razón, aspectos y nociones muy fundamentales del pensamiento occidental. El segundo momento en el pensamiento nietzscheano, ¿cierto?, es el mensaje, o el tercer periodo, ¿cierto?, es el mensaje del Zaratustra, conocido como filosofía del mediodía. Entonces seguimos con esta imagen, ¿cierto?, de filosofía de la noche, filosofía de la mañana, filosofía del mediodía, y mediodía significa cuando el sol está en el centro, ¿no?, en su plena manifestación. Entonces, esta filosofía del mediodía quiere decir justamente que aquí Nietzsche ha escrito la obra más preclara, ¿no? La obra más importante. Algunos especialistas consideran que sería la obra fundamental de Nietzsche, pero otros digamos, dirán que la obra fundamental de Nietzsche corresponde a otros textos. Entonces escribe, Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie, es decir, un libro inaudito, ¿no? Un libro que va a ser difícil, no va a encontrar lectores, dice Nietzsche en este texto. Incluso Nietzsche dice que más bien escribió este libro para sí mismo y que va a ser muy difícil que este libro sea leído, sea entendido y sea escuchado, porque él siente que está diciendo cosas que no van a poder, digamos, recepcionar los lectores de su época, no porque sean difíciles, sino porque Nietzsche considera aquí que ya está rompiendo, está dando lugar, ¿cierto?, está dando un giro casi axiológico, ¿no?, a la cultura occidental, ¿no? Pero precisamente por esa misma razón no va a poder ser entendido, o es demasiado lo que el libro pide para que sea aceptado. Bueno, filosofía del mediodía. Nietzsche llega a su máxima altura, escribe lo que sería su obra fundamental. En este libro aparecen conceptos tan importantes como el eterno retorno, ¿cierto?, y el superhombre o Übermensch, ¿no?, la idea del superhombre. Luego viene el periodo crítico, ¿cierto?, conocido como filosofía del atardecer. Nietzsche señala que después del Zaratustra sus obras eh, cambian de signo, ¿no? Después de haber escrito esta obra fundamental que es casi como entre lo literario y lo filosófico, porque aparece ahí una figura central, una especie de figura sacerdotal, figura sagrada, mística, una especie de monje, ¿no? Aquí Nietzsche se inspira, ¿cierto?, en culturas antiguas para crear esta figura de Zaratustra, pero al mismo tiempo se inspira de algún modo en hace una ironía con el Nuevo Testamento, ¿no? Porque aquí aparece como inspirándose en la figura del Sermón de la Montaña, del Evangelio de Mateo, pero la figura aquí, cierto, no es Jesucristo, sino que es Zaratustra, ¿no? Es un libro muy interesante y muy provocador. El periodo crítico o filosofía del atardecer, entonces, está claramente marcado por el mensaje del Zaratustra. Nietzsche entonces considera que aquí ya, desde el Zaratustra, hay un cambio de signo en sus obras. Ataca directamente a toda la cultura occidental, la religión, particularmente la cristiana, pero también hay críticas, por ejemplo, hacia
hacia la religión, las religiones orientales en general, y también hay una crítica hacia la moral, las morales tradicionales. Entonces aquí ya comienza otra vez a tomar forma y un interés mayor la crítica a la moral tradicional. En Zaratustra, que baja de la altura, ¿cierto? La figura del Zaratustra que baja desde la altura hacia la profundidad, hacia la civilización, entonces que representa entonces esta idea del ocaso, del atardecer, de la mirada, ¿cierto? De la llegada del nihilismo, ¿no? El concepto de nihilismo es un concepto interesante en Nietzsche. Nietzsche considera que precisamente su época es una época nihilista porque hay un declive, ¿no? Hay un atardecer, un declive, ¿cierto? De lo que fueron las ideas y la forma de ver tradicional de la cultura occidental, y entonces a eso le llama a él, ¿cierto?, un nihilismo pasivo, ¿no? El nihilismo pasivo es el nihilismo de aquel que enfrenta una realidad cambiante con una actitud meramente escéptica, ¿cierto? Es decir, una actitud más bien pesimista, y esa es una de las razones por qué Nietzsche rompe con Schopenhauer, porque considera que Schopenhauer es una filosofía muy pesimista. El nihilismo pasivo es la figura entonces del pesimismo, ¿no? Y del escepticismo. Y Nietzsche va a proponer, ¿cierto?, un nihilismo activo, que es más bien hacerse cargo del cambio para producir otra cosa, ¿no? Para hacer lo que él denominará una transvaloración de los valores, es decir, esos valores que ya han dejado de ser, esos valores que han declinado, proponer otros valores, ¿no? Otros valores. Entonces, contra lo que a veces se ha pensado tradicionalmente, Nietzsche no es un autor que esté simplemente criticando la moral y los valores y que le interese solo destruir la moral y los valores, la moral tradicional, sino que Nietzsche, al darse cuenta que hay una crisis, ¿cierto? Hay una pérdida de valores en su época y que él considera que es necesario, ¿cierto? Justamente ayudar a la sepultación de esos valores. Eso representa la famosa figura, ¿cierto?, de la muerte de Dios en Nietzsche, que es este personaje que anda buscando a Dios en el mercado con una linterna, le llaman el loco, ¿cierto? Es una figura que aparece en la Gaia Ciencia y que anda y que grita por el mercado, busca a Dios, y la gente le dice que no siga buscando porque Dios está muerto, y luego dicen, nosotros lo hemos matado, ¿cierto? Y su sangre mancha nuestras manos, ¿no? Lo que quiere decir esa imagen, ¿cierto?, es que hay una, digamos, crisis de los valores, una muerte de los valores, y que entonces es necesario sepultar esos valores. No buscar rescatarlos, reforzarlos, resucitarlos, sino que realmente sepultarlos, porque esos valores no han ayudado, ¿cierto?, a mirar la vida, ¿cierto?, la existencia humana de otra manera. Entonces hay que sepultarlos. Y en lugar de eso hay que encontrar otros valores, ¿no? Hay que construir otros valores, crear otros valores. Y esa es la propuesta nietzscheana, ¿no? La propuesta de Nietzsche no es simplemente destruir y sepultar valores, sino que la propuesta de Nietzsche es que esa es una época en que hay que aprovechar el declive de los valores y entonces hay que crear nuevos valores, pero hay que saber qué valores son los que necesitamos y cuáles son los valores que hay que crear ahora, ¿no? Entendiendo que el nihilismo pasivo, la crisis en la que está la cultura alemana en particular en esa época, responde a que esos valores que rigieron por siglos a la cultura alemana no ayudaron precisamente a la realización de la más plena vida o de la más plena existencia, ¿no? Bueno, entonces la figura acá, la figura de este periodo crítico es la figura del filósofo a martillazos que maldice al último hombre, ¿no? El último hombre aquí entonces es justamente esta figura de humanidad y de seres humanos que están en declive, está terminando esta idea del ser humano, y entonces hay que crear una nueva forma de ver al ser humano, y es lo que va a representar la figura del Übermensch, ¿no? La figura del superhombre, que no tiene que ver, ¿cierto?, con una persona extraordinaria o con poderes, sino que el Übermensch tiene que ver, ¿cierto?, con otro hombre, ¿no? Otro ser humano que no sea este mismo que está en declive, que está terminando. Ahora necesitamos, ¿cierto?, una visión del ser humano distinta, nueva,
un ser humano que se autoafirme a sí mismo, que sea capaz de mirar hacia adentro de la existencia humana y encontrar en ella, en su vínculo con la existencia humana y consigo mismo, ¿cierto?, la fuente y todo el potencial para vivir, ¿no? Es decir, no mirar un trasmundo, sino que mirar este mundo y encontrar en esta relación con el mundo, ¿cierto?, toda la fuerza y todos los valores que necesitamos para vivir. Las obras de esta época son varias, más allá del bien y del mal. Entonces, en esta obra también aparece el tema de la crítica de la moralidad y también la crítica de la modernidad, ¿no? Es decir, Nietzsche aquí, a diferencia de su periodo ilustrado, critica la modernidad porque considera que la modernidad no hace más que reproducir los valores antiguos, ¿no? Es decir, no trae ninguna transformación, ninguna renovación, sino que reproduce la metafísica del pasado. Aquí, en esta época, escribe La genealogía de la moral, que va a ser el libro que nosotros vamos a trabajar, del año 87, El crepúsculo de los ídolos, que también es un libro muy importante para introducirse al pensamiento de Nietzsche, del año 89, El anticristo, del año 88, pero publicado el 94, y Ecce Homo, que es su autobiografía, escrita el 88 y publicada en 1908. Como ustedes pueden ver, ¿cierto? Esta gran cantidad de textos son escritos en un muy corto periodo de tiempo, en algunos casos dentro del mismo año, y en la época en que Nietzsche estaba más afectado, ¿cierto? Por su enfermedad, ¿no? Entonces, aparentemente, y por lo que Nietzsche escribe en sus cartas, escribe con mucha rapidez, con mucha intensidad, probablemente prediciendo, ¿cierto?, que venía ya su declive, ¿no? Su declive en su salud mental. Bueno, entremos entonces a hacer una introducción a la crítica de la moral, la genealogía de la moral, ¿cierto?, que es este libro que yo les envié, ¿cierto?, La genealogía de la moral, en la editorial Alianza. Y quiero entonces introducir algunas ideas para que ustedes puedan leer con un cierto grado de comprensión. En la genealogía de la moral, este texto del año 87, lo que hace Nietzsche es abordar la crítica a la moral vigente, la crítica a la moral de su época, a partir del estudio del origen de los prejuicios morales, de lo que él llama los prejuicios morales, ¿no? Ya veremos de qué se tratan esos prejuicios morales, pero el interés es explicar cómo se han dado esos prejuicios morales, cómo se han creado unas ciertas categorías que han regido la forma de ver al ser humano y la forma de ver el comportamiento humano y la forma en que el ser humano también ha desarrollado una visión sobre sí mismo, ¿no? Y para hacerlo, entonces, emprenderá este estudio sobre los orígenes de los prejuicios morales. De ahí viene entonces la idea de genealógico, ¿no? Genealogía. Entonces lo que hace es usar este método, un método que es conocido como el método genealógico, consistente en una investigación etimológica e histórica de la evolución de los conceptos morales, ¿no? Entonces aquí hay que recordar que lo que entra en juego aquí es la formación filológica de Nietzsche, ¿cierto? Un filólogo que es capaz entonces de explicar el origen de ciertas palabras, el origen de ciertas nociones, explicar entonces su evolución o su devenir, ¿cierto? De sentido, de significado. Ahí estará presente aquí entonces la formación profesional de Nietzsche como filólogo. Sin embargo, va a haber algo que se va a sumar a este proceso de indagación en el origen de los conceptos morales, ¿no? Entonces, es una investigación etimológica e histórica de la evolución, ¿no?, de los conceptos morales. La obra de la genealogía de la moral se divide básicamente en tres tratados, en tres tratados, más o menos, ¿cierto? Más o menos extensos, y en el primero aborda la noción de lo bueno y malo, o de lo bueno y malvado, ¿no? En este primer tratado, según introduce Sánchez Pascual, que es el traductor de este libro, el de Editorial Alianza, hay varias otras traducciones de estos libros.
Sánchez Pascual, ¿cierto? Comenta, ¿cierto?, que este primer tratado, Nietzsche se estaría preguntando por qué significan las palabras y cuál es la historia de su metamorfosis intelectual, ¿no? Es decir, qué significan las palabras y cuál sería la historia de las distintas transformaciones, ¿cierto?, que una palabra ha sufrido a lo largo del tiempo, ¿no? La transformación intelectual. Y cómo afecta esa transformación, ¿cierto?, que ha sufrido, la transformación de sentido o de significado que ha tenido esa palabra, cómo afecta en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ver las cosas. Para Nietzsche, las valoraciones, la forma que tenemos nosotros de valorar la realidad, a nosotros mismos y a los demás, las valoraciones surgen de una forma de ser, ¿no? De una forma de ser o de existir, ¿no? O de pensarnos a nosotros mismos, de una forma de hallarse en la vida y en la sociedad, ¿no? Si nuestra forma, las valoraciones, la forma que nosotros tenemos de valorar las cosas suponen una manera de concebir la realidad o qué es lo real, ¿no? ¿Sí? Y aquí voy a usar una palabra técnica, es decir, toda ontología, ¿cierto? Toda forma o toda definición respecto de lo que es la realidad, la verdad, influye en nuestras valoraciones de la vida y de la sociedad. También en esta primera parte, Nietzsche arremeterá contra lo que él denomina la casta sacerdotal, ¿no? Arremeterá contra lo que él denomina aquí la casta sacerdotal, que para él es la antítesis de la casta aristocrática, ¿no? Cuando leamos esta primera parte del libro, nos vamos a dar cuenta que Nietzsche hace este ejercicio de oposición entre la casta sacerdotal y la casta aristocrática. Nietzsche, por supuesto, aquí va a acudir a ejemplos de la historia para decirnos o para utilizarlos como un fondo cultural y también ideológico y de significado, ¿cierto? Una especie de fondo hermenéutico, a partir del cual él nos va a explicar a qué se está refiriendo, ¿cierto?, con valores que él denomina valores ascéticos y los valores aristocráticos, ¿no? Voy a explicar eso también. Los sacerdotes, dice Nietzsche, inventan la religión, ¿no? Así como inventan la metafísica hostil a los sentidos. Es decir, lo que hace, ¿cierto?, tanto la religión es enseñarnos que tenemos que ir contra nuestras pasiones, contra nuestros sentidos, porque los sentidos y las pasiones son malos, y entonces enseñarnos a gobernarnos mediante una racionalidad. Es decir, oponen la inteligencia contra la pasión, la razón contra los sentidos, ¿no? Es decir, enseñarnos entonces que debemos desarrollar una especie de enemistad de los sentidos y una enemistad también de las pasiones. La casta sacerdotal es la principal fuente de la moral, él llama moral de resentimientos, a eso que la casta sacerdotal intenta transmitir, una moralidad del resentimiento y de la transvaloración de los valores, porque lo que hace la casta sacerdotal es poner en el lugar, ¿cierto? Digamos, donde debería estar puesto el acento, invierten, ¿cierto?, esos lugares para instalar nuestra atención y para instalar el valor ahí donde no corresponde. Es decir, hacen una transvaloración de los valores, cambian los valores, invierten los valores por lo que ellos consideran, ¿cierto?, ser los valores más importantes. Por ejemplo, la razón contra la pasión, la inteligencia o la inteligencia contra la pasión, ¿cierto?, la razón contra los sentidos. ¿Quién hereda esta transvaloración o quién hereda, ¿cierto?, este esquema en que tenemos que oponer razón a pasión o inteligencia a los sentidos, ¿cierto? ¿Quién hereda ese esquema de transvaloración? Nietzsche considera que es básicamente el cristianismo. Es decir, por eso hay una famosa frase de Nietzsche que dice que el cristianismo es platonismo para el pueblo, porque Nietzsche considera que el cristianismo ha heredado, ¿cierto?, este paradigma, ¿cierto?, de transvaloración, lo ha heredado y lo ha transmitido como una espiritualidad, ¿no?, como una forma de ser. Entonces, por ejemplo, la oposición del alma al cuerpo, el cuerpo es lo malo, el alma es lo bueno, esa oposición, esa transvaloración antropológica de poner
por sobre el cuerpo, el alma, y subordinar el cuerpo al alma o subordinar las pasiones a la razón, los sentidos a la razón. Esa transvaloración, jerarquización la ha heredado el cristianismo, ¿no? Nietzsche arremete entonces especialmente contra el cristianismo porque considera al cristianismo como heredero de esta oposición, de esta hostilidad hacia la vida, hacia el mundo, hacia este mundo, en base, ¿cierto?, a la defensa de un mundo más allá, ¿no? De un más allá. El segundo tratado aborda la noción de culpa, la noción de mala conciencia y otras nociones similares. Y aquí Nietzsche va a desarrollar una reflexión sobre la memoria. Recuerden que una genealogía, ¿cierto?, de los conceptos morales significa entonces hacer una historia, y la historia está relacionada con una memoria, con un recordar, ¿cierto?, desde dónde han venido esas nociones. Sin embargo, Nietzsche aquí va a desarrollar la idea, ¿cierto?, que hay un olvido, ¿cierto?, en nuestra capacidad, la capacidad de olvido como una fuerza activa, no solo pasiva, es decir, que a lo largo de la transmisión de los conceptos hay también un ejercicio de olvidar ciertas cosas, porque ese olvido favorece a la instalación de otras, ¿no? Ese olvido favorece la instalación o el énfasis de otras ideas que son las que interesan, ¿no? Entonces, en esta genealogía o en esta explicación de la evolución de los conceptos morales, han habido unos ciertos intereses, ¿cierto? Unos ciertos intereses que han llevado a que ciertos sentidos, ciertos significados se impongan por sobre otros, ¿no? Es decir, esta evolución de los conceptos morales no es natural, sino que está afectada por ejercicios de poder, ¿no? De poder, de querer imponer una cierta visión del mundo, y para eso hay un ejercicio de desmemoria, ¿no? Hay un ejercicio de olvido, ¿no? Hay que olvidar ciertas ideas para recordar otras, ¿no? Bueno, hay necesidad entonces, dice Nietzsche, de crearle al hombre una memoria. Hay necesidad de crearle al hombre una memoria porque el hombre es presentado como un animal del instante, ¿no? Es decir, que vive el momento solamente, ¿no? Y al poner énfasis solo en el momento, solo en el presente, por ejemplo, porque el énfasis está, cierto, que el énfasis siempre está puesto en un futuro. Pero este sobreénfasis en el momento presente en función de un futuro, en un instante que se vuelve, un presente que se vuelve efímero, precisamente porque estamos lanzados hacia el futuro continuamente, es un ejercicio entonces de desmemoria, ¿no? De desmemoria. Y aquí es donde Nietzsche analiza la memoria como relacionándola con la conciencia moral, y que Nietzsche señala que a nosotros se nos ha inculcado a desarrollar una conciencia moral en base al dolor, ¿no? De hecho, la conciencia es lo que nos recrimina, la conciencia es lo que nos reprende, la conciencia es la que nos acusa, es decir, mediante un dolor. La conciencia es una especie de dolor, y mediante ese dolor de la conciencia se enseña una memoria, ¿no? Un recuerdo. La mala conciencia viene, según Nietzsche, de la culpa entendida como deuda a alguien, ¿no? Como deuda a un acreedor. Y aquí Sánchez Pascual menciona que esa deuda puede ser la sociedad, pueden ser los otros, ¿cierto? Como ejemplo. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros faltamos al cumplimiento de nuestra deuda? Entonces, la interioridad es producida por la represión, la descarga de la transgresión sobre uno mismo. Es decir, cuando faltamos al cumplimiento, por ejemplo, de nuestros deberes, entonces nosotros, digamos, eh, nos responsabilizamos de esa falta contra nosotros mismos, produciendo entonces una interioridad de la represión en base, ¿cierto?, a la transgresión de nuestra falta de cumplimiento al deber o de nuestro no pago de la deuda. Los dioses, dice Nietzsche, tienen su origen en este sentimiento de culpa, ¿no? Y el Dios va a ser más grande, los dioses o el Dios va a ser más grande mientras más grande sea nuestra deuda. Mientras más grande sea la deuda a redimir, y por lo tanto más grande el sacrificio a ofrecer, ese Dios será más grande, ¿no? Más grande. Entonces la grandeza de los dioses depende del tamaño de la culpa, ¿no? Del tamaño de la culpa. Y toda religión, dirá Nietzsche, se sostiene sobre la base de la culpa, ¿no?
en la medida de que ese Dios es el único que tiene en sus manos la redención de la culpa. Sin embargo, hay siempre una culpa presente, siempre hay una culpa que confesar, ¿no? Que confesar. El tercer tratado es ¿qué significan los ideales ascéticos? ¿No? La noción de ideales ascéticos va a ser una noción clave, ¿no? El tercer tratado es el tratado más extenso de todos y acá Nietzsche las emprende contra Wagner, ¿no? Contra Wagner y la obra de Wagner conocida como Parsifal, ¿no? Contra los artistas también, en general, y también contra los filósofos, todos ellos, los filósofos, atraídos por el ideal ascético. Es decir, todos los filósofos, considera él, finalmente terminan siendo reproductores de este ideal ascético, que es la oposición entonces entre el alma y el cuerpo, la razón y la pasión, ¿cierto? La inteligencia y los sentidos. Los filósofos se hicieron respetar, dice Nietzsche, aplicando este ideal ascético a sí mismo, ¿cierto? Es decir, mostrándose ellos como contempladores, por ejemplo, de la verdad, del bien, de la razón, pero ideal, ¿cierto? Que Nietzsche considera que es una crueldad, ¿cierto? Hicieron un uso cruel de los ideales ascéticos, aplicándoles contra sí mismos y luego, ¿cierto?, contra los demás, en la medida que el filósofo se supone es el que guía a los otros también hacia la verdad o les dice a los demás cómo encontrar la verdad. Nietzsche se pregunta si en nuestro tiempo los filósofos se han liberado del ideal ascético, ¿no? De ese ideal ascético. Y por supuesto, esto último, la respuesta que él dará será una respuesta negativa. Él se va a encargar de desarrollar los argumentos de por qué la respuesta es negativa mediante el análisis cierto del problema, ¿no? O de la pregunta que él va a plantear. La transvaloración de los valores pasará entonces por una transvaloración de las verdades. Es decir, si hay una posibilidad de hacer una transvaloración, ¿cierto?, de los valores, cambiar, ¿cierto?, el valor que tienen los sentidos para la vida por el valor de la razón para la vida, o cambiar el valor que tiene la corporalidad para la vida por el valor, ¿cierto?, del alma y todo lo que supone el alma, o cambiar la valoración que tiene, ¿cierto?, la pasión para la vida en favor de la pura inteligencia o de la inteligencia pura, no contaminada por la pasión. Para eso, primero, ¿cierto?, hay que transvalorar la verdad, es decir, comunicar una idea de lo verdadero y de lo real. La nueva verdad de este tercer tratado es que el sacerdote es un médico que envenena las heridas, ¿no? Es decir, y aquí, por supuesto, el sacerdote es el filósofo, eh, los filósofos, los religiosos, etc., ¿no? El sacerdote es un médico que envenena las heridas de sus enfermos al curarlos, ¿no? Bueno, termino haciendo esta presentación entonces del tratado tercero y solamente también indicarles, antes de concluir, indicarles el estilo en el que Nietzsche aquí está pensando, ¿no? El estilo. Bueno, ustedes van a descubrir un lenguaje, ¿cierto? Y hay que estar atentos a esa forma en que Nietzsche expresa las cosas, porque no hay una sola forma en que las ideas de Nietzsche, digamos, tienen lugar, ¿no? Hay un estilo claramente irónico y hay que estar atento, ¿cierto?, a las ironías y al sarcasmo que utiliza Nietzsche en muchos de sus textos, pero también hay una especie de estilo sereno, tranquilo cuando reflexiona. El estilo en muchos casos es un estilo duro y mordaz y tremendamente provocador, porque justamente lo que quiere hacer Nietzsche de alguna manera quiere interpelar, ¿no? Quiere hacer oír sus ideas. ¿De qué se trata el método genealógico? Y con esto entonces podemos terminar la presentación de hoy día y abrir espacio si es que hay algún comentario o pregunta. El método genealógico, ¿no? Primero, lo que hace Nietzsche con el método genealógico es ofrecernos un ejercicio interpretativo filológico, una forma muy particular de interpretar las ideas y los conceptos que Nietzsche va destacando.
El método genealógico es un método de sospecha. Nietzsche va exponiendo las ideas y va exponiéndolas en un contexto en que él lanza sobre ellas una sospecha, una duda, un cuestionamiento, una sospecha entonces que lo que busca es desenmascarar las ilusiones, ¿cierto?, que hay detrás de esas concepciones o ideas o detrás de ciertos sentidos que se han instalado a partir de esas ideas y también ayudarnos a desengañarnos respecto de qué es lo que esas ideas realmente quieren comunicar. Desengañarnos, sospechar de aquello que entonces se nos ofrece como verdadero, ¿no? Que se nos ofrece como verdadero. Realmente eso que se nos ofrece como una verdad estable, que viene desde un origen remoto, ¿no? Que suponemos que viene de un origen remoto y que hemos recibido al día de hoy, ¿cierto? Sin ninguna contaminación, no siendo afectada por nada, es una ilusión, dicen. Es una ilusión pensar que muchas de las ideas que sostenemos hoy día nos han llegado en estado puro e inalterado desde sus orígenes hasta el día de hoy. Nietzsche va a poner en cuestión justamente que haya un origen, ¿no? Un origen de algo así como una especie de fuente pura, ¿cierto? Una matriz pura de donde surgen los conceptos formados ya y que nosotros recibimos simplemente hoy día y los reproducimos y los entendemos. No existe eso, ¿no? Sino que toda transmisión es un proceso de transmisión absolutamente afectado, contaminado, cortado eh, por una serie de factores, ¿no? Que han hecho que las nociones vayan variando y se vayan transformando. Y que mucho de lo que hoy día entendemos, por ejemplo, por culpa, originalmente tenía otra intención y otro sentido. La genealogía se opone entonces al carácter absoluto de los valores. Se opone a esta idea del carácter absoluto de los valores, pero también se opone a su carácter relativo o utilitario, ¿no? Que los valores sean simplemente un medio o un instrumento, ¿cierto?, para lograr otro fin. Se opone a eso. Ahora, ¿qué significa que sea genealógico, ¿no? ¿Qué significa que sea genealógico? Y Sánchez Pascual dice que la genealogía quiere decir origen y nacimiento, ¿no? Origen y nacimiento, pero también que en ese origen, en ese nacimiento hay una diferencia o una distancia en el origen. Nunca podemos viajar hacia el origen de algo y, digamos, nunca podemos asistir al origen de algo y que eso que, entre comillas, puede haberse originado o comenzado en algún momento, a lo largo de su historia es pura diferencia y pura distancia con el origen. Es decir, que algo que hoy día entendemos de una determinada manera, si lo analizamos desde sus orígenes, la historia de ese concepto va a estar marcada por puras diferencias y una distancia radical respecto de ese momento primero en el que surgieron las cosas, ¿no? Entonces hay una diferencia entre el origen de algo y cómo eso nos ha llegado. Una diferencia abismal, ¿no? Y aquí termino entonces citando a un especialista en el pensamiento de Nietzsche, que es Brian Leitar, ¿cierto? Que explica de una manera bien interesante con la imagen, ¿cierto?, la imagen, ¿cierto?, de una hebra, de una cuerda formada por hebras. Dice este autor lo siguiente, ¿no? La genealogía separa, ¿no? ¿Qué es lo que hace la genealogía? La genealogía desteje, ¿no? Desteje una cuerda, ¿no? La genealogía separa las diversas hebras que pueden haberse entretejido, diversas hebras que pueden haberse entretejido tan estrechamente, ¿cierto? Es decir, nosotros cuando vemos la cuerda, la vemos como una sola cosa, pero la verdad que la cuerda está compuesta de una serie de hebras, es decir, una serie de diferencias, ¿cierto? Y esa supuesta unidad más bien está formada por partes, ¿no? Por partes que están ahí haciendo posible la cuerda. Entonces, las diversas hebras que pueden haberse entretejido tan estrechamente por el proceso de desarrollo histórico que parecen inseparables, ¿no? Es decir, que parece cierto que nada de lo que se ha producido en el origen ha variado a lo largo de su evolución hasta el día de hoy. Pero la tesis, por supuesto, de Nietzsche es completamente contraria a eso
porque efectivamente hay una diferencia radical en aquello que comenzó en un origen y que evolucionó hasta nuestros días. Hay una distancia, ¿cierto?, respecto de lo que fue y de lo que ha llegado. Entonces, los conceptos, y esta es una última cita, ¿no? Los conceptos influidos por la historia son como cuerdas que se mantienen unidas por entrelazamientos de hebras más que por una sola hebra, ¿no? Es decir, no nos ha llegado, ¿cierto?, los conceptos tal cuales estos han sido generados en su origen. No hay algo así como una especie de sentido estable que se ha mantenido a lo largo de la historia y que nosotros hemos recepcionado en el día de hoy, sino que lo que hay, ¿cierto?, son precisamente entrelazamientos de hebras, más que por una sola hebra que los atraviesa todos. Y Nietzsche entonces va a hacer la genealogía de los conceptos morales y utilizando esta imagen, ¿no? Esta imagen que nos ofrece Leiter, la imagen de la cuerda, ¿cierto? Y el entrelazamiento de sus hebras. Y finalmente entonces, en esta idea de lo genealógico, voy a leer el parágrafo 3 del prólogo, donde Nietzsche nos dice qué es lo que va a hacer en este libro. Entonces leo lo siguiente. Dada mi peculiar inclinación a cavilar sobre ciertos problemas, inclinación que yo confieso a disgusto, pues se refiere a la moral, a todo lo que hasta ahora se ha ensalzado en la tierra como moral, y que en mi vida apareció tan precoz, tan espontánea, tan incontenible, tan en contradicción con mi ambiente, con mi edad, con los ejemplos recibidos, con mi procedencia, que casi tendría derecho a llamarla mi a priori. Tanto mi curiosidad como mis sospechas tuvieron que detenerse tempranamente en la pregunta sobre qué origen tienen propiamente nuestro bien y nuestro mal. De hecho, siendo yo un muchacho de 13 años, me acosaba ya el problema del origen del mal. A él le dediqué, en una edad en que se tiene el corazón dividido, a partes iguales entre los juegos infantiles y Dios. Mi primer juego literario de niño, mi primer ejercicio de caligrafía filosófica, y por lo que respecta a la solución que entonces di al problema, otorgué a Dios, como es justo, el honor e hice de él el padre del mal. ¿Es que me lo exigía precisamente así mi a priori? Aquel a priori nuevo, inmoral o al menos inmoralista, y el ay tan antikantiano, tan enigmático imperativo categórico, que en él habla y al cual desde entonces he seguido prestando oídos cada vez más y no solo oídos. Por fortuna, aprendí pronto a separar el prejuicio teológico del prejuicio moral, y no busqué ya el origen del mal por detrás del mundo, un poco de aleccionamiento histórico y filológico, y además una innata capacidad selectiva en lo que respecta a las cuestiones psicológicas en general, transformaron pronto mi problema en este otro. ¿En qué condiciones se inventó el hombre esos juicios de valor que son las palabras bueno y malvado? ¿Y qué valor tienen ellos mismos? ¿Han frenado o han estimulado hasta ahora el desarrollo humano? ¿Son un signo de inteligencia, de empobrecimiento, de degeneración de la vida? ¿O por el contrario, en ellos se manifiesta la plenitud, la fuerza, la voluntad de la vida, su valor, su confianza, su futuro? Dentro de mí encontré y osé dar múltiples respuestas a estas preguntas, distinguí tiempos, pueblos, grados jerárquicos de los individuos, especialicé mi problema, las respuestas se convirtieron en nuevas preguntas, investigaciones, suposiciones y verosimilitudes, hasta que acabé por poseer un país propio, un terreno propio, todo un mundo reservado que que crecía y florecía, unos jardines secretos,
si cabe la expresión, de los que a nadie le era lícito barruntar nada, o qué felices somos nosotros los que conocemos, presuponiendo que sepamos callar durante suficiente tiempo, ¿no? Aquí en este texto, entonces, podemos encontrar el modo, ¿cierto? Y lo va a decir Nietzsche a lo largo de los tratados también, en que él pretende investigar los conceptos morales y mostrarnos cuáles son entonces la influencia que esos conceptos tienen en nuestra forma de ver la existencia humana y de vernos a nosotros mismos. Bueno, entonces les invito ahora a compartir, si hay preguntas, voy a detener la grabación.